Muy bien. Vamos con lo que son las razones trigonométricas. Ya vamos viendo algunas partes diferentes acerca de la forma de resolver lo que son los ejercicios trigonométricos. Hemos ido con el teorema de Pitágoras que se utiliza. Ahora vamos a ir con lo que es las funciones, ¿no? Que habíamos visto anteriormente, pero ahora vamos a realizarlo con sus fórmulas, podríamos decir, ¿ya? Las razones trigonométricas y sus propiedades. Las razones trigonométricas son relaciones entre los lados de un triángulo. Entonces acá vamos a ver los lados. Lo voy a cambiar de color. Los lados son con los que se trabaja, los lados del triángulo, y solo dependen de los ángulos. Entonces los lados y los ángulos son los que vamos a utilizar en lo que es nuestras funciones trigonométricas. Las razones trigonométricas básicas son tres, ¿no? La anterior habíamos visto, la primera clase, seno, coseno, tangente, ¿no? Sus justificaciones gráficas hemos visto, sus justificaciones de resultados negativos y positivos, eso es lo que habíamos visto. Por ejemplo, el coseno de un ángulo es la relación entre el cateto contiguo, el que toca al ángulo y la hipotenusa. Bueno, eso es lo que hemos ido viendo gráficamente, ¿no? Ahora vamos a colocar lo que son nuevamente, ya pese que es reiterativo, vamos a colocar simplemente lo que es la hipotenusa, por ejemplo, el lado más largo, podríamos decir más extenso, es la hipotenusa. Y estos dos van a estar representados, los lados van a colocar catetos, ¿ya? Mucho ojo, este pequeño detalle ahí nos confundimos, ¿ya? Aquí está el ángulo, como podemos denotar, que está sombreadito, ¿ya? Yo lo estoy retocando. El ángulo opuesto depende del ángulo que quiero o que me dan a referencia. En esta ocasión va a ser el ángulo beta, voy a colocar. El ángulo opuesto es el que está al frente. Este es el ángulo que utilizamos, entonces el que está al frente es el cateto opuesto. Profe, disculpe, Alexandra Vargas dice que está en sala de espera. A ver, voy a ver. Ya, ha ingresado ahora. Ya, estoy haciendo el ingreso, gracias. Pero vamos a ver si pueden unirse. Muy bien, entonces acá podemos observar que tenemos el cateto puesto justo al frente del ángulo, ¿ya? Y el que está al lado también se llama adyacente, el que está a su lado se dice adyacente. Y es una terminología también que se utiliza. Adyacente es lo que está al lado. Entonces, por eso es el cateto opuesto y el cateto adyacente. Ok. Muchas veces, bueno, esto voy a colocar nuevamente la H de hipotenusa, cateto y cateto. Puede cambiar el cateto, la hipotenusa no cambia, porque ese siempre es el más extenso, el más largo. Pero me pueden dar de referencia este ángulo. Miren que me están dando el otro ángulo acá arriba. Si me dan este ángulo, por ejemplo, puede ser en esta ocasión alfa, este ángulo, el que está a su frente ya llega a ser lo que es el cateto opuesto. Y el que está al lado del ángulo llega a ser el cateto adyacente. ¿Ya? Esa es referencia, a veces nos confundimos o ese pequeño detalle, no sabemos cuál es el opuesto y cuál es el adyacente. Entonces, en eso a veces un poquito tropezamos, por eso estoy especificando. Profe, disculpe, ¿cuál es el cateto opuesto? Perdón, no escuché. Ya, no hay ningún problema. Este lado, no, creo que no hay ningún problema, es lo que es la hipotenusa, el más largo. Eso no vamos a confundirnos. Los dos de acá, los dos lados son dos catetos. Los dos lados son dos catetos. ¿Ya?
dependiendo al ángulo que me dan la referencia. Por ejemplo, en este ejercicio está sombreadito en este triángulo lo que es este ángulo, el ángulo beta. Estoy colocando acá. Entonces, el opuesto de nuestro ángulo es el que está al frente. Este sería el cateto opuesto, ya que está opuesto al ángulo. ¿Ya? Por eso es opuesto, porque está opuesto al ángulo. El adyacente, el que está al lado del ángulo, en esta ocasión va a ser este lado, pero puede cambiar el nombre. Puede ser al revés. La hipotenusa se mantiene. Este lado es el cateto. Si me das referencia, este ángulo de acá arriba. Me hacen trabajar a veces con este ángulo, tratan de confundirme. Entonces, el opuesto ya va a ser el de abajo. Este ya va a ser el cateto opuesto. Y el adyacente va a ser el que está a su lado. ¿Ya? Entonces, ese cateto opuesto y adyacente, dependiendo al ángulo, si me piden el ángulo de abajo o el ángulo de arriba. ¿Ya? Eso a veces tratan de confundir en los ejercicios. Les hago de notar. Ahora, este ángulo recto siempre va a tener lo que es 90 grados, ¿no? Porque es un ángulo recto. Solamente van a variar el ángulo de arriba y el ángulo de abajo. Ese siempre va a ser 90 grados. Muy bien, espero me haya dejado entender. Vamos con algunas funciones trigonométricas. Acá. Ya. Entonces vamos con el seno, que es una función de las tres principales, ¿ya? Del ángulo B es la razón entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa se denota por seno de B. Bueno, en acá me das referencia a seno de B. Ojo, que está reflejada acá, al punto B. Por eso dice seno de B, ¿ya? O directamente colocan al ángulo. Lo que tengo que memorizarme es esto, que me dice cateto opuesto sobre hipotenusa. Sí o sí debo hacer la memorización de esto. Les voy a decir, ¿cuánto es el seno? Es cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto sería B, el lado B. Podemos ver que está al frente del ángulo, está este lado, ese cateto. Y A, que es la hipotenusa, que es el lado más largo. Ya está justificando su fórmula. Está mostrando dónde están ubicados los diferentes datos. Nada más, no es complicado. Lo único que quiero es que sí o sí tienen que memorizar las fórmulas para que sean ágiles y no estén fijándose. Muy bien. Vamos con otro. Lo que es coseno, ya, lo que es coseno es otra función primordial entre las tres que más se utilizan. Coseno. Y lo mismo, su fórmula nos muestra. Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Ya? ¿Cuánto es coseno? Yo les voy a preguntar, cateto adyacente sobre hipotenusa, me tienen que decir. Lo mismo, vamos referidos a este ángulo, por eso dice coseno de B. Y va al cateto adyacente, que sería el de al lado adyacente, sobre hipotenusa. Bueno, vamos viendo más funciones trigonométricas. Ya, vamos justificando, vamos identificando dónde están en el triángulo rectángulo. Vamos con tangente. Tangente también, que es una función, una de las tres primordiales. Y esta es su fórmula de nuestra función trigonométrica de la tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Ya? Esa es su fórmula. Que puedo observarlo, que en acá se utilizan solamente los catetos. Cateto opuesto y cateto adyacente. Acá no utiliza lo que es la hipotenusa. Muy bien, vamos con otro acá. Ya esta es la cosecante.
que ya son funciones inversas, ya, a las tres primeras. Tengo las tres principales y tengo sus tres inversas. Entonces, lo mismo, en este caso la hipotenusa está en la parte superior, ya no en la inferior, y el cateto opuesto, ya que se va utilizando en estas tres inversas. A ver, está entrando otro estudiante. Vamos con más. Acá. Vamos con la secante, ya, que también es utilización de la hipotenusa, esta vez sobre el cateto adyacente, que va inversa, utilizando también nuestro triángulo rectángulo. Es una de las fórmulas que vamos a utilizar. Y por último, lo que es la cotangente, que es inversa a la tangente, ¿ya? Entonces también lo voy identificando en lo que es el triángulo rectángulo. Utilizamos el cateto adyacente y el cateto opuesto. Ya, acá he hecho un pequeño, una imagen de un resumen, podríamos decir, de las funciones. Ya, lo que debemos saber, lo primordial que debemos rescatar de todo lo que habíamos visto hasta ahora, es que las razones trigonométricas son relaciones entre lados del triángulo, solo depende de los ángulos de este. Entonces, ángulos y lados, con eso vamos a trabajar. Los nombres que son hipotenusa, cateto opuesto, ya que vemos que está utilizando este ángulo de abajo y su opuesto está al frente o está opuesto al ángulo, y el cateto adyacente. ¿Ya? Eso vamos a utilizar sí o sí. En este caso está utilizando este tipo de abreviaturas, cateto opuesto, cateto adyacente y H hipotenusa. ¿Ya? Combinaciones posibles para las razones fracciones. ¿Qué nos da las fórmulas? Entonces, ¿cuánto es seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y estas son sus, voy a borrar, inversas del seno. Es el coseno, también llamado cosecante, también otros autores se llaman, ¿ya? Pero es más que todo seno, coseno, ¿ya? Podemos observar que está ahí y es al revés, simplemente cambia la fórmula. El cateto opuesto pasa a la parte inferior y la hipotenusa está en la parte superior, por eso se dice inversa. Y el coseno va a ser inversa de la secante, ¿ya? Y lo mismo la tangente va a ser inversa, la tangente de la cotangente. ¿Ya? Entonces, eso debo yo identificar lo que es el seno, coseno, tangente. Sí o sí debo memorizar. Los que más vamos a utilizar, los que más se utilizan son estas tres, que sí o sí debo memorizar para que podamos hacer los ejercicios de una forma ágil. ¿Ya? Cuando teníamos clases presenciales, que los he hecho memorizar, que me acuerdo. Ya. Entonces, a ver, ¿tengo tiempo? Sí. Ya. Sí o sí tenemos que memorizar. Esa es una pequeña tarea que les voy a dar, pese que parece muy sencilla. Es muy importante y se utiliza bastante en lo que es la resolución de ejercicios. Y lo último que vamos a utilizar, ya bueno, es esto. Ahí está, donde está, no quiere. Acá está. Ok, ya. El último dato que se utiliza es este, que la suma de los ángulos interiores del triángulo, ¿cuánto es? 180. Ya, acá nos muestra, este ángulo de acá siempre va a ser recto, les dije.
siempre va a tener 90 grados. Entonces ya tenemos un dato, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos van a pedir lo siguiente. Resolver los triángulos se refiere a ver cuánto mide uno, este lado de acá, cuánto mide este otro lado, cuánto mide este otro lado, cuánto de ángulo tiene este, cuánto de ángulos tiene este, cuánto de ángulo tiene este. Vamos a tener que resolver 6 datos. Tal vez nos dan 2 datos, 3 datos nomás y vamos a tener que sacar los 6 datos. Eso es resolver el triángulo. Utilizando las funciones trigonométricas, utilizando el teorema de Pitágoras, utilizando esta suma de ángulos. Eso vamos a utilizar todas estas herramientas para resolver el triángulo. ¿Ya? Porque a veces nos dan 2, 3 datos nomás y tenemos que buscar 6 Profe, una datos. pregunta. Dime. ¿Cómo se leería el ejercicio, digamos, ángulo C, así, luego cateto puesto así, algo así? Sí. Es así, como vamos a resolver enseguida algunos ejercicios. Ah, ya. Por ejemplo, me voy a esto, a ver, vamos a ver. Si sé que todos los ángulos, es una regla general esto, que todos los ángulos tienen siempre 180 grados, están reflejados acá. Uno va a ser el ángulo recto que tengo de 90. Entonces siempre voy a tener, como son triángulos rectángulos, siempre voy a tener este ángulo de 90 grados. Lo que me va a faltar, me van a dar de dato 1, tal vez este va a ser de 50 grados, suponiendo, no es exacto, estoy inventando, 50 grados. ¿Cuánto correspondería al otro lado? A ver qué me puede decir. 40, profe. Muy bien, 40, sencillamente con la lógica podemos ir resolviendo. Entonces, si yo sé que sí o sí va a ser 180, voy viendo cuánto es el otro, ¿no? Ahora, si es que tuviera solamente me dan este dato que es de, mis números, pero están feos. Si es de 60 grados, ¿cuánto será este de acá? 30, profe. 30. Entonces no es tampoco complicado. Es sencillo, pero no nos van a dar así. A ver si tengo 42. ¿Cuánto será el otro? 38. No, 35. No. 90, 42. 48, profe. sí, 48. 48. Porque 48 más 42 es 90, ¿verdad? Y este otro ángulo recto siempre es 90, 90 más 90, 180, ¿ya? Entonces nos van a tratar de confundir inclusive con decimales, 41.3 y demás que nos van dando para que nosotros vayamos aumentando la dificultad, pero tenemos las calculadoras, no lo vamos a hacer manualmente, vamos a tener las calculadoras de apoyo para hacerlos más ágil. Sí o sí necesitamos las calculadoras porque usamos también las funciones. Ya, muy bien. Vamos entonces, una vez dando ese conocimiento, un ejemplo, ¿ya? Y luego vamos a ir resolviendo también este ejemplo. Por ejemplo, nos dice, dado el siguiente triángulo, rectángulos, resuelve los siguientes problemas basándote en el esquema de triángulos rectángulos. De un triángulo rectángulo ABC, se conoce A 415 metros, B 280 metros, resuelve el triángulo. Ya, entonces nos dan la referencia este triángulo. Ya, entonces vamos colocando primero los puntos. No tengo los puntos de referencia, entonces voy a colocar el punto A, el punto B y el punto C. Aquí todo se ha vuelto mayúscula, debería ser minúscula. A va a ser mi hipotenusa, que me da 415 metros, sería ahí nomás lo voy a dejar. Luego B, que me da a 280. 280. Entonces ya tengo lo que son dos datos, ¿ya? Tengo
lo que es A y lo que es B. Tendría aquí también lo que es el ángulo recto, 90 grados. Me faltarían 3 datos más. Uno, me falta el lado C. Para esto voy a utilizar el teorema de Pitágoras. A ver, me voy a fijar mi tiempo. Ya, no hay problema. Ya, el teorema de Pitágoras les dije que era A al cuadrado igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Pero acá no necesito la hipotenusa, acá lo que necesito es el lado C. Entonces el lado C es igual a la hipotenusa, que va a ser A al cuadrado menos el lado que tengo, que es B al cuadrado. Entonces voy intercambiando lo que son los datos. C todavía lo dejo. A corresponde a 415. B corresponde a 280. Esto va a ser elevado al cuadrado y elevado al cuadrado. ¿Ya? ¿Cuánto es 415 elevado al cuadrado? 172.225. 172.000. 225, si no me equivoco. Ya, 225. Ya me van a corroborar también algunos compañeros, van a ayudar igual. Y 280 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? 78.400. Sí, 1.400. 78.400. Ya, solo que mis números están feos. 400. Ya, ¿esa resta cuánto me da? No, 93.825. 93.825. Y esta potencia pasa como raíz. La raíz cuadrada de esta cantidad, ¿cuánto es? 306,330. 306,30. 306,30. 31,31. 30. 30. Ya, 206,3 vamos a colocar. Entonces ya tengo lo que es mi otro lado. Ya voy completando. Me faltan 2 datos, me faltan los ángulos. Sí. Para los ángulos, ¿qué voy a utilizar? Puedo utilizar el seno, ¿ya? Porque tengo todos los lados. Entonces no va a haber problema. Tengo el cateto, este ángulo voy a hallar. Entonces el cateto opuesto y el cateto sería este. Este sería el cateto opuesto y este sería el cateto adyacente. Tengo la hipotenusa. A ver, cateto, voy a hacerlo exacto. Voy a utilizar la hipotenusa y voy a utilizar el cateto adyacente. La fórmula que tengo es sobre el coseno. A ver, voy a intentar que me alcance. Coseno del ángulo alfa, vamos a colocar el ángulo alfa, el ángulo A directamente voy a colocar, es igual a cateto, seno, coseno, cateto adyacente. Julio, ¿de coseno a qué pasa? Me he olvidado. Cateto adyacente De coseno a sobre seno. hipotenusa. ¿Quién está hablando? ¿Cuál loco? Que no apaga su micrófono. Ya, muy bien. Ahora vamos a reemplazar sencillamente lo que es coseno del ángulo alfa, coseno del ángulo A va a ser igual a nuestro cateto adyacente es 280. 280. Nuestra hipotenusa es 415. ¿Cuánto nos da esta división? 0,7, profe. 0,7.
0,67 dice, pero Ah, tengo profe, me he equivocado, es porque si el cateto opuesto, 0,67. en este caso, sería 0,60 redondeando 0,7 a un solo dígito. 0,7. Ya, Siete. muy bien a toditos. Está 0,7. Quiero que corroboren más. Solamente quiero, lo voy a colocar con el ángulo alfa para que se note mejor. El ángulo alfa y el ángulo alfa. ¿Ya? Ese es nuestro ángulo de aquí adentro. Ese es el ángulo alfa. Este coseno va a venir al otro lado, va a saltar. Salta con coseno, pero salta con coseno menos 1 encima, correcto. ¿Cómo se halla esto? En la calculadora me hacen Shift y colocan coseno. Va a salir en sus calculadoras, en sus pantallas, coseno menos 1 sale. 45,57, si no me equivoco, profe. 45,57. Sí, sí, Entonces, sí, Carlos, está bien, dice eso. Ya, muy bien, hijo. Muy bien que me corrobores. Todos tienen que realizar en las calculadoras, porque es muy necesario. Esta trigonometría entra, jóvenes, en la universidad, por si acaso. Tenemos que practicar. 45, 57. ya. Miren que ya tenemos este ángulo de acá. Ya tenemos 5 datos. Nos falta sencillamente este dato de arriba, este ángulo. Que eso lo puedo hacer sencillamente restando o sumando. Puedo hacer lo siguiente. Sé que 180 siempre va a ser los 3 lados. Entonces lo puedo restar el ángulo que tengo, que es 90, y lo puedo restar con el que he hallado, que es 45,57. ¿Cuánto me da eso? 44,43. 44,43. 3. Y miren que hemos hallado ya los 3 ángulos tenemos los 3 lados, ¿ya? Y eso es lo que queríamos utilizar, eso es lo que queríamos hallar. Y nos han dado solamente 2 datos, jóvenes, solo nos dieron 2 datos. A ver, lo voy a colocar con otro color para que se note. Nos han dado acá, puedo resaltar, solamente un lado, una hipotenusa y un lado. ¿Ya? De eso hemos podido hallar nosotros 6, los 6. Hemos utilizado uno, el teorema de Pitágoras, parecía bastante fácil, pero se utiliza en ese tipo de ejercicios. Hemos utilizado el coseno, entonces el seno, coseno, tangente, vamos a utilizar, es necesario que se memoricen las fórmulas. La próxima clase, a un inicio, voy a preguntar. Hemos utilizado, igual parecía fácil, los ángulos interiores, que es igual a 180. Entonces, 3 datos, 3 cosas que hemos repasado se ha utilizado en lo que es la resolución de los triángulos, ¿ya? Entonces, por eso hemos ido repasando poco a poco estos 3 puntos, ¿ya? Para utilizarlos los 3 en este tipo de ejercicios, ¿ya? Entonces, vemos que no está difícil, no está complicado, simplemente es un poco de razonamiento, el no complicarnos algún dato tal vez, y el utilizar la calculadora. Tenemos que saber usar lo que es la calculadora. Todos deben estar con su calculadora en mano en estas clases que vamos a realizar. ¿Ya? Simplemente esas recomendaciones. Profe, una pregunta. Dime, dime. Respuesta final cuál era? ¿La respuesta final cuál era? No tenemos una respuesta final, sino tenemos 4 respuestas finales. Uno, solamente teníamos un lado y el otro lado. ¿Ya? Teníamos que hallar 4 datos más. Uno ha sido el ángulo recto, que lógicamente va a ser de 90 grados. Otro que hemos hallado ha sido el lado C, que no teníamos. Bueno, está aquí. El lado C no teníamos. Esa es una respuesta. La otra respuesta es hallar uno de los ángulos utilizando una de las funciones. Entonces ahí teníamos 3 respuestas. Y el otro hemos hallado utilizando los ángulos interiores. Entonces, 4 respuestas hemos sacado. ¿Ya? Habría 4 resultados en sí. Gracias. De nada, Amita. ¿Ya? Entonces hemos utilizado
4 resultados, ¿no? Tenemos que hallar los 4 datos que nos faltaban dentro del triángulo. Bueno, vamos a ir resolviendo. Vamos a ir resolviendo más tipo de estos ejercicios donde nos van a dar diferentes datos. A veces nos va a dar un ángulo y un lado nomás nos dan y vamos buscando nosotros poco a poco lo que son estas respuestas. ¿Ya? Entonces hemos ido adelantando que podemos utilizar este tipo de información para este tipo de triángulos. Ver, Muy bien, queridos jóvenes. Entonces,